Bendiciones, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Pura Vida con Cristo. Hoy nos acompaña Rosa Alba Torres desde Dulcenombre de Cartago, que viene a testificar del poder de Cristo en su vida, en la vida de su familia, específicamente en la vida de su Señor Padre. Así es que pongamos mucha atención porque verdaderamente hoy tenemos un testimonio que cala profundo, que va a llegar hasta lo más profundo de nuestras almas. Así es que, Rosa Alba, muchas gracias por estar con nosotros en Pura Vida con Cristo. Muchas gracias, Bernie, por la oportunidad de dar mi testimonio. Todo comienza hace aproximadamente un año, donde mi papá empieza con una gripe, le queda una tos seca, un promedio de 2 meses. Empezamos a preocuparnos más. Mi mamá lo lleva al centro Alibais. De ahí le mandan un examen, una placa, pero la mandan hasta para enero. Entonces mi hermana decide tomar esa placa un poco antes, y así lo hizo. En esa placa sale un EPOC. De ahí lo llevamos ante un neumólogo. El neumólogo recomienda un TAC. Lo llevamos. Término de 22 días teníamos el resultado ya de todo lo que habíamos caminado antes. Y de ahí resulta que sale alterado el TAC. El neumólogo recomienda una gastroscopía. De la gastroscopía, cuando lo llevamos exactamente el 20 de junio a la gastroscopía, cuando mi papá lo van a atender, yo pienso que desde ahí Dios empezó a actuar. Sin saber yo qué era lo que mi papá tenía, le pido al médico que no le diga a él lo que saliera. El médico me dice que es ilegal, que él tiene que saberlo, pero yo le suplico que no. Y empieza a hacer el examen de la gastroscopía, y de ahí sale un cáncer gástrico en etapa avanzada, en fase terminal. Usted nos trae, Rosalba, disculpe que la interrumpa, pero nos trae los papeles precisamente donde se puede visualizar para quienes nos siguen a través del Facebook o a través de nuestro canal de YouTube en Pura Vida con Cristo. Bueno, aquí pueden ver estas imágenes donde se evidencia precisamente que el padre de Rosa Alba pues ya padecía de un cáncer. Así es que a partir de ahí empieza a actuar Cristo profundamente. Rosalba. Sí, así es, Bernie. Ahí es donde empieza Dios a iluminarnos a nosotros como hermanos, como familia, y muy en especialmente a mí, que era la que andaba con mi papá, con una de mis cuñadas. Y digo que a mí porque Dios me iba poniendo ángeles en el camino, nos fue poniendo pruebas. Igual siempre anduve con la estampita de la imagen de Jesús de la Misericordia, y él siempre lo puse a él delante de los médicos cuando los médicos tal vez por alguna razón no estaban de acuerdo en algo, ellos querían decirle a mi papá, y por el nerviosismo de mi papá nosotros queríamos protegerlo. Y así se fueron dando las cosas, Bernie. Cuando mi papá lo mandaron a cáncer gástrico, de cáncer gástrico repitieron todos los exámenes, de ahí deciden mandarlo a quimioterapia, y antes de la quimioterapia le iban a poner un stent porque ya mi papá no podía tragar. Mi papá tenía un 20% del esófago cerrado y un 50% el cáncer dentro del estómago. Entonces ellos deciden ponerle un stent. Para nosotros como familia, nosotros no queríamos. El stent lo ponen, es un rulito donde lo incrustan ahí, ya no hay vuelta de hoja porque no lo pueden quitar más. Le iban a poner un catéter, y Dios me pone un ángel, y yo hablo con ese ángel, una doctora, y le explico y le doy mi preocupación, ¿verdad? Y lo que nosotros como familia pensábamos sobre eso, y ella decide quitarlo. Y así se fueron dando muchas cosas, de un término de 6 meses, un proceso duro, muy largo. Mi papá decaía, cada vez pesaba menos, cada vez comía menos, cada vez la quimioterapia lo volcaba más, hasta llegar a comerse 2-3 uvas por día. Era todo lo que comía, porque eso era lo que comía mi papá, con quimioterapia en la casa, con pastillas, y así sucesivamente,
hasta que llegamos a terminar las 3 sesiones de quimioterapia que recomendaron. Iba las 3 sesiones de quimioterapia, la cirugía y otras 3 sesiones de quimioterapia más. Cuando repiten los exámenes los médicos para volver para hacer la cirugía, mi papá va a la Basílica de Los Ángeles. Él dice que él sintió el llamado de la Virgen y que la Virgen le dijo que no se hiciera nada más. Él llegó a encomendarse a ella, a que ella intercediera por él, por su salud, y esa fue la respuesta que él se encontró. 2 días después mi papá fue a la cita. El médico le va a dar el reporte de los últimos resultados de examen de TAC y de gastroscopía, y le dice que el diafragma está un poco pegadito al tumor. Entonces mi papá habla con el médico le explica las cosas que hay a favor y a contra. Había más cosas contra con la cirugía, y mi papá le dice, curiosamente hace 2 días yo fui a donde la Virgen, ella me dijo que no me hiciera nada, yo no me voy a hacer nada. Bernie, para mí eso fue, ay no, me cayó el consultorio encima, después de ver todo lo que habíamos pasado, a lo que íbamos. Humanamente yo decía cirugía, terminamos de pasar el proceso y ya terminamos, ¿verdad? Vuelta de hoja, mi papá está sano. Y cuando mi papá toma esa decisión, yo humanamente me aterré, porque nosotros siempre, desde que empezamos ese proceso, nos agarramos de Dios, con más fuerza, nos unimos más como familia, el Rosario de la Divina Misericordia lo hacíamos, y así muchas cosas. Pero ahí yo perdí como mi fuerza y dije, ahora sí, ¿cómo papi se va a quedar sin nada? Y para mí eso fue muy duro. Mis hermanos lo apoyaban y mi mamá lo apoyaba, y yo terminé apoyándolo y entregándoselo al Señor, diciéndole al Señor que mi papá era de Él, que mi papá es de Él, porque mi papá es del Señor, y que compartía con mi papá. Mi papá dice, no voy a vivir más, no voy a vivir menos de lo que Dios tenga dispuesto para mí. Mi vida está en las manos de Él, y así fue como lo hicimos. Increíblemente Dios empezó a dar respuesta, porque Dios es el que ha ido dando la respuesta. Mi papá ha venido levantando desde enero hasta la fecha. Después de que nos habían dicho que mi papá duraba 2 meses, que eso era lo que tenía mi papá de vida, de promedio, mi papá va para 11 meses, donde él no ha empeorado, ha mejorado. De no poder tragar líquido, porque lo tragaba con dificultad, ahorita come de todo, él se alimenta de todo, normal, como cualquier ser humano, de todo. Hemos visto la respuesta del Señor. Dios en muchas ocasiones con mis hermanos tuvo revelaciones, porque mis hermanos decían, es que Dios, ve a mí en el celular, me apareció un mensaje de la nada, bajado así, me llegó, y era increíble de ver todo lo que Dios nos quería decir a través de mensajes, de personas, de todo. Y hasta la fecha, ver a mi papá bien es increíble, o sea, un día a la vez, ¿verdad? Y eso es lo que vivimos hoy por hoy, un día a la vez, Bernie, con mi papá. Rosalba, usted nos contaba que usted en un momento flaqueó como ser humano y sintió ya que no podía más, y es donde le entrega a su papá a Dios. Usted y su familia le entregan a su papá a Dios. También nos cuenta de que en todo este proceso que llevó la familia, ustedes sintieron que Dios les hablaba constantemente. Pero ¿en qué momento sintió usted ya que Dios había hecho la obra? ¿Antes de que tuviera el dictamen médico donde su papá estaba sano ya? ¿O fue solamente al llegar a ese día? Bernie, vea, en este caso yo siento que Dios nos habló durante todo el proceso. Durante todo el proceso Dios estuvo con nosotros. Pienso que la parte humana uno flaqueábamos. Al ver a mi papá hubieron momentos en los que nos desesperamos. Hubieron momentos con los médicos en los que nosotros nos encontramos y uno decía, oh no, ¿verdad? Y es ahí donde yo le digo, yo a la fe que yo le tenía
en ese momento a lo que yo estaba haciendo con la estampita y todo, yo ponía siempre la estampita porque yo decía, es cierto, es una imagen, pero es una imagen que me representa a quien me está acompañando. Y en muchas ocasiones, Bernie, cuando yo iba a las citas de mi papá y cuando yo sabía a lo que nos íbamos a enfrentar, siempre me encomendaba a él y decía, Señor, no voy sola, voy con vos. Y así lo hicimos y así lo hizo, yo sé, también mi papá. En una de las tantas de las que hemos pasado, bueno, la segunda quimioterapia que a papi le pusieron, algo sucedió con lo que le pusieron, de forma se la pasaron como muy rápido la quimio y a mi papá le estaba dando algo. Yo casi me muero, Bernie. Y mi papá se empezó a trabar la boquita, no podía hablar, yo creí que me le estaba dando un derrame. Y no es fácil ver al papá de uno en esas y tener que manejarlo como si nada. Yo digo que Dios me dio esa fuerza. Y ahí digo, me la dio a mí porque yo era la que estaba ahí. Yo fui la que estuve ahí con mi papá y yo después se lo comentaba a mis hermanos. De hecho, yo se lo digo a mis hermanos, no es lo mismo estar ahí, atravesar lo que yo tuve que atravesar, que se lo venga uno a contar, ¿verdad? Y yo en todo momento, Bernie, sentí la presencia de Dios. Sí flaqueaba como humana, pero Dios me volvía a levantar. De hecho, cuando mi papá toma la decisión de no hacerse la cirugía, yo flaqueé. Yo dije, Señor, ¿ahora qué va a hacer mi papá? Y sin la parte médica y todo. Pero después Dios me fue diciendo que había que tener fe en Él, que si yo tenía fe en Él, Él iba a ir dando la respuesta y que mi papá tenía razón. Él no va a vivir ni más ni menos de lo que el Señor tenga dispuesto para cada uno de nosotros y así Él lo vive. Entonces desde ahí yo empecé a entender que mi papá estaba en las manos de Dios, que mi papá es de Dios y que vivimos un día a la vez. Hoy mi papá está sano, hoy mi papá está vivo y hoy lo disfrutamos. De mañana se encarga Dios. Bueno, y usted precisamente fue la que llevó y acompañó a su papá más cercanamente, ¿verdad? Porque su familia también la acompañó, pero de ahí nace su compromiso a dar testimonio, que creo que es importante, Rosalba. Nosotros recibimos mucha bendición del Señor, pero bueno, hay que dar testimonio. Y usted dijo, yo voy a Radio Fides y yo voy a dar este testimonio. Sí, Bernie, en el proceso yo le decía a mi mamá, papi va a salir bien, va a estar bien. De hecho, yo le decía a Dios, como sea, de la manera que sea, nada más te pedimos, Señor, no nos dejes verlo sufrir. Lo que tú decidas es perfecto. Nada más te pido que no nos dejes verlo sufrir. Y hoy por hoy le pido eso a Dios, que mi papá está en las manos de Él y que si es la voluntad de Él, nada más que nos dé ese regalo a nosotros como familia, no verlo sufrir. Y de ahí es donde yo empiezo a meterme, ¿verdad? Y le hago el ofrecimiento a Dios, le digo a Dios que como promesa, no es que Dios actúe bajo condición exactamente, sino que yo le digo a Él que no solamente yo quiero que nosotros como familia veamos el milagro, la mano de Él, sino que yo, para gloria y honra de Él, yo se lo iba a llevar a Radio Fides. Lastimosamente falta mi papá aquí, pero por asuntos personales no lo pude traer, pero aquí estoy cumpliéndole a Dios, así como Él nos cumplió a nosotros y como Él nos ha cumplido a nosotros, y sé que Él nos va a seguir cumpliendo, Bernie. Yo lo sé que todos en algún momento tenemos que partir, nadie quisiera ver a un ser querido irse, pero sé y tengo la certeza que mi papá hoy está en las manos de Dios. Bueno, amén, así es, definitivamente. Y Rosalba, una consulta. ¿Qué se siente, qué se piensa luego de pasar todo ese periodo de prueba? ¿Cuál es el aprendizaje también que hay en todo esto? Porque bueno, hoy el milagro está hecho en su Padre, pero usted me decía que uno flaquea, que retoma la fe y que lucha, y que precisamente la palabra nos decía que hay que luchar, hay que perseverar para poder creer, pero creer de verdad que vamos a obtener en el tiempo de Dios, que es perfecto, ese milagro que tanto deseamos, siempre en la voluntad de nuestro Padre. No, Bernie,
¿qué le digo? Primeramente un agradecimiento enorme hacia Dios. De verdad, uno como ser humano en muchas ocasiones se preocupa más de la cuenta por el mañana. Y la enseñanza en todo esto es que nuestra vida le pertenece a Dios. Vamos a vivir hasta donde Dios lo diga, que debemos de vivir bien hoy, porque del mañana se encarga Él. Y nada más a Dios, yo siempre he dicho, y de verdad los que me conocen saben que no es mentira, no es para la grabación, yo siempre lo digo, a Dios no se le pide, a Dios solamente se le da gracias. Creo y lo sé así, o sea que Dios a nosotros nos va a entender cuando flaqueamos como humanos, porque yo digo que Dios es un Dios de amor, Él nos entiende cuando flaqueamos humanamente, pero nosotros siempre tenemos que tener la seguridad y la certeza que Dios está con nosotros, pero no lo debemos de buscar ver ni solamente como quien sale buscando el auxilio, ¿verdad?, en un momento de dificultad. Yo soy creyente, no le voy a decir que yo estoy dándome de golpes en el pecho en la iglesia, pero sí creo y sé y tengo la seguridad que todo se mueve por la voluntad de Dios. Por la voluntad, por el amor y por su misericordia. Es un Dios de amor, es un Dios que quiere bendecirnos. Así es que si usted está en casa, nos está escuchando, pues Dios solamente quiere bendecirnos. Hay que acercarse a Él de manera genuina, de manera auténtica, para dejarse querer por Dios y hoy poder decir, como dice Rosa Alba, Dios está vivo, Dios actúa con poder y con gloria, y testificar como lo ha hecho con su Padre. Pero aquí la pregunta, Rosalba, también es, bueno, ¿y qué dicen los médicos luego de todo esto? Porque la ciencia siempre cuestiona, se queda ahí preguntando, y bueno, luego de todo esto y este milagro de Cristo, ¿qué dicen los médicos? Bueno, Bernie, vea, los médicos quedaron boquiabierta, el médico que lo veía él, se quedó sin palabras, ¿verdad? Porque donde mi papá dice que él no se va a hacer la cirugía, el médico le dice que él no puede, que él va a hacer algo que él no debería de hacer, ¿verdad? Que es reprogramarle una cita, porque él en ese momento donde mi papá rechaza la cirugía, él debió de haberle dado de alta, pero que le iba a dar 2 meses de tiempo para que lo pensara, por si sentía alguna dificultad, algún problema, algún dolor, mi papá podía regresar antes de esos 2 meses. Incluso si se arrepentía de no hacerse la cirugía, pero no se dio. Mi papá estaba seguro de que él no necesitaba de un más médico que el médico por excelencia, que ese era Dios. El día que tuvimos la cita en marzo, el doctor le preguntó a mi papá, o sea, qué pensaba, pero más que preguntarle qué pensaba, qué había pensado, qué iba a decidir, se quedó asustado de ver el cambio positivo en mi papá. Mi papá había recuperado de peso, mi papá estaba súper bien, actualmente no le duele nada y mi papá sí se lo hizo ver al doctor. El doctor le dijo, no tengo nada más que decirle, siga agarrado de la mano del Señor, estas cosas suceden y ese es Dios. Dios ha trabajado en usted. Entonces, hasta el día de hoy mi papá sigue en las manos de Dios. Hace como un mes y medio, como un mes aproximadamente, yo vi al doctor y le dije, doctor, lo conversé con él, me preguntó por mi papá y él me dice, ¿y su papá? Entonces yo le dije, ay no, ahí estamos, siempre agarrados de la mano de Dios, porque de ahí él está sin nada, sin una sola pastilla. Actualmente mi papá no se toma una pastilla para nada. Y entonces le digo, pero uno siempre, ¿verdad? Le digo yo, pensando en la parte humana, ¿verdad, Bernie? ¿Qué puede pasar? Y que si pasa algo, ¿para dónde cojo? Y el doctor me dijo, siga agarrada de Dios. Sigan en las manos de Dios, me dijo, porque Dios está actuando. Entonces, esa fue la respuesta de él y eso reafirma más que Dios sigue ahí en mi familia, con mi papá. Bueno, y que ya no debe haber duda. El papá de Rosalba está sano, gracias al amor de Jesucristo, a la misericordia a la cual clamó su hija Rosa Alba. Así es que, Rosalba, yo le voy a pedirle que me preste este documento para mostrarlo aquí en cámaras,
para quienes nos siguen a través del Facebook o a través de nuestro canal de YouTube, Pura Vida con Cristo. Aquí está este papel donde decía la ciencia que papá de Rosa Alba tenía cáncer gástrico, que tenía pocas opciones de vida. Sin embargo, entró Cristo, pasó su mano sanadora y hoy el papá de Rosa Alba está sano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y da testimonio hoy esta hija que clamó, que dobló rodillas ante Jesús de la Divina Misericordia, ella y toda su familia, y obtuvieron el milagro en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y en su tiempo, que es perfecto. Así es que, Rosa Alba, muchas gracias por compartir con nosotros este bello testimonio del poder, pero sobre todo del amor de Cristo. No, Bernie, gracias a usted por el espacio, de verdad, soy fiel oyente a Fides, he escuchado sus testimonios, de ahí fue donde me nació, ¿verdad? Yo decía, es una forma de dar fe de que Dios existe, de que Dios está vivo, de que Dios está en nuestras vidas, solamente tenemos que dejarlo entrar, confiar en Él y vivir un día a la vez de la mano del Señor. Bueno, muchas gracias a Rosa Alba y a ustedes que nos escuchan. Pues ya vieron ustedes y te hayan escuchado que sí, hay que abrir el corazón a Cristo para que Él entre, actúe y haga lo que tenga que hacer en nosotros, que como decía al principio es solamente bendición. Así es que bendito sea nuestro Señor Jesucristo y alabado sea por siempre, que actúa con poder y gloria hoy en el siglo XXI. Está vivo y quiere bendecirnos. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otro episodio más de Pura Vida con Cristo. Bendiciones.